Para mí resulta muy satisfactorio poder volver a participar en un evento académico en la ciudad de Cali y en la Universidad Javeriana, donde ya había tenido esa oportunidad hace algunos años. Es un lugar que me llama mucho afectivamente. Tuve la oportunidad de ser durante algún tiempo docente de tiempo completo en la Universidad del Valle, y entonces aquí me ligan muchos sentimientos de amistad y de reconocimiento. Por eso quiero iniciar desde luego presentando mi reconocimiento, mi gratitud a los organizadores del evento. Y dicho esto, insertarnos en la temática, que es supremamente extensa. Yo normalmente tengo ahí una presentación de unas 32 transparencias, pero normalmente no paso de las 5. Porque este es un tema supremamente extenso, supremamente complejo, al que se le pueden dar unas declaraciones, unas aclaraciones adicionales, pero es supremamente denso y cada vez se hace mucho más denso, sobre todo cuando empiezan a aparecer ciertos fenómenos universales que entran a cuestionar la calidad del ejercicio profesional de los contadores. ¿Qué es eso de una orientación profesional? Una orientación profesional es un documento que elabora el Consejo Técnico, que empezó a elaborar el Consejo Técnico a partir del año 2000, como consecuencia de la emisión de la sentencia C-530 emitida por la Corte Constitucional, que en relación con un proceso de demanda que se presentó sobre casi toda la Ley 43 de 1990, falló, satisfaciendo las peticiones del demandante en unos muy pocos aspectos, y esos pocos aspectos pues tocaron con las funciones del Consejo Técnico. La Ley 43 de 1990 establecía entre las obligaciones de los contadores la de cumplir con las disposiciones legales, las normas legales y las disposiciones profesionales o pronunciamientos emitidos por el Consejo Técnico. Y entre las funciones del Consejo Técnico, emitir disposiciones profesionales de obligatorio cumplimiento. Esos dos pequeños componentes de la Ley 43 fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, y eso ha generado una situación muy clara, muy específica, en el sentido de que el Consejo Técnico no puede emitir normas de obligatorio cumplimiento. Lo que emite el Consejo Técnico no tiene carácter vinculante, y precisamente las orientaciones profesionales fueron el mecanismo mediante el cual el Consejo Técnico empezó a desarrollar orientación profesional, pero más bien fundamentado en la autoridad sustancial que pueden incorporar la calidad de esas orientaciones, porque eso vaya a tener alguna vincularidad de carácter jurídico. Entonces el Consejo Técnico emite orientaciones que están fundamentadas en la interpretación de la ley, mediante las cuales se pretende hacer orientación científico-técnica del ejercicio de la profesión contable y de la formación de los contadores públicos. El asunto se hace básicamente mediante un desarrollo doctrinal.
Por eso hay que ir aclarando el sentido de estas expresiones y dejándolas como bien claras en el auditorio. Una orientación profesional no es un pronunciamiento. Una orientación profesional no es una disposición profesional del tipo de las que estaban establecidas en la Ley 43 antes de la declaración parcial de inexequibilidad que se hiciera en la Corte Constitucional. Y en ese sentido también es necesario hacer una nueva aclaración, y es que el Consejo Técnico nunca derogó las disposiciones profesionales. Hay criterios que se han venido impulsando al interior de la profesión en el sentido de que el Consejo Técnico viene como intentando borrar todas las huellas de construcción teórica que se hizo desde el año 1993, cuando empezó a funcionar el Consejo Técnico. No, el Consejo Técnico no eliminó las disposiciones profesionales. Las disposiciones profesionales las eliminó la Corte Constitucional. Y a pesar de que a mí no me gusta mucho la vía de hacer citas textuales, en esta oportunidad voy a hacer una cita textual tomada del texto de la sentencia C-530 del año 2000. ¿Qué nos decían allá? Declarada la inconstitucionalidad de una norma que es el origen o la causa o constituye el fundamento para la expedición de otras disposiciones, deben desaparecer del ordenamiento jurídico también todas aquellas que se expidieron en desarrollo o con fundamento en la norma declarada inexequible, ya que tal decisión las hace desaparecer ipso iure por ausencia de causa jurídica, siempre que exista una relación de causalidad entre la norma determinante, causal, y la derivada. Entonces, aquí a nosotros nos queda supremamente claro que las llamadas disposiciones profesionales o pronunciamientos del Consejo Técnico fueron derogadas directamente por la sentencia de la Corte Constitucional y hoy no aparecen en el universo jurídico de los contadores públicos. Nuestras orientaciones profesionales entonces hoy tienen el carácter de doctrina. Y nosotros vamos a partir de una idea muy sencilla de doctrina y vamos a mostrar algunos elementos del proceso de desarrollo doctrinal que actualmente adelanta el Consejo Técnico. La doctrina es un conjunto de ideas, opiniones, juicios que son de carácter religioso, de carácter filosófico, político o jurídico o científico, que es sustentado por una persona o un grupo de personas con el objetivo de influir en las actividades de determinados grupos sociales o culturales. Pero no es más que eso, un conjunto de ideas que la gente tiene la potestad, tiene el libre albedrío de aplicar o de no aplicar. Pero ¿cómo es esa doctrina que está desarrollando el Consejo Técnico? Digamos que en el universo doctrinal hay dos grandes escuelas doctrinantes. Una es el dogmatismo y la otra es la hermenéutica. El dogmatismo tiene la característica de que es ortodoxo, está fundamentado de manera esencial en cuerpos de creencias que a partir de esa carencia de heterodoxia no permite separaciones sustanciales. En ese campo de las interpretaciones dogmáticas tenemos las interpretaciones
religiosas, que son quizás las que más han contribuido a los desarrollos doctrinales, que tienen como objetivo el adoctrinamiento en un cuerpo de doctrina. Las interpretaciones políticas, cuando esas interpretaciones políticas son ortodoxas y que buscan el alinderamiento de grupos sociales alrededor de determinados grupos que interactúan por el ejercicio del poder en una determinada sociedad, la interpretación carismática que se presenta cuando los miembros de una sociedad renuncian a su propio pensamiento y de alguna manera determinan que es el líder carismático el que puede construir las explicaciones y las opciones de desarrollo de una sociedad. Creo que hoy estamos viviendo un tipo de situación bastante cercano a ese liderazgo, a ese desarrollo doctrinal de carácter carismático. Y de otra parte aparecen las doctrinas hermenéuticas, que no son doctrinas que tengan que ver con la difusión, sino que tienen que ver con el ejercicio racional en procesos de construcción de interpretaciones. Y dentro de ellas encontramos la doctrina jurídica, orientada a la interpretación de normas legales, la doctrina histórica que se orienta a la interpretación de hechos y de procesos, la sociológica que se dedica a la interpretación de relaciones sociales entre miembros de una comunidad, las interpretaciones culturales que buscan el conocimiento, la esencia de los valores y tradiciones, y las interpretaciones conceptuales que buscan las explicaciones y el sentido de teorías y paradigmas. ¿Cómo es la doctrina contable que está intentando desarrollar, intentando impulsar en este momento el Consejo Técnico? No es una doctrina dogmática y tampoco es una doctrina eminentemente jurídica, sino que es una doctrina que a partir de un marco regulativo, porque nuestra profesión es fuertemente regulada, nuestro ejercicio profesional está fuertemente regulada. Las interpretaciones se construyen en un entorno tecnológico y científico al cual debe adecuarse el sentido que tienen esas normas. Es decir, no es una interpretación que tenga que estar determinada por unas características históricas de emergencia de la norma de manera exclusiva, sino que además debe construir esas orientaciones en el marco de los desarrollos científicos y tecnológicos del ejercicio profesional. ¿Cómo se hace el desarrollo de esa doctrina? Y en esto yo voy a plantear de una vez algunas cosas que pueden ser interpretadas como una propuesta para las universidades. El proceso doctrinal contable desarrollado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública parte de la identificación de un tema. Esa identificación del tema normalmente estuvo determinada por unos factores internos del Consejo Técnico. Digamos, de alguna manera obedecía mucho a los intereses de los integrantes del Consejo Técnico. Cuando salió la primera orientación en el año 2001, con ocasión de la conmemoración del 1 de marzo del año 2001, se consideró que un elemento de capital importancia en el ejercicio profesional tenía que ver con algunas modificaciones estructurales en las certificaciones y dictámenes de los contadores públicos en asuntos relacionados con el cumplimiento de obligaciones del sistema de seguridad social laboral
de los informes de gestión de la administración o del cumplimiento de disposiciones relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor. Fue del interés del Consejo Técnico impartir una instrucción, no, generar una orientación sobre qué debían hacer los contadores públicos para el cumplimiento de ese tipo de funciones que tenían alguna aparición no muy reciente, pero que eran objeto de gran cantidad de quejas y de problemas ante las entidades, ante la entidad disciplinaria y ante las entidades de vigilancia del sector empresarial, porque no había una mayor discusión, no había mayor aclaración sobre cuáles deberían ser los procedimientos, cuáles deberían ser las evidencias que sustentaran ese tipo de dictámenes o certificaciones, según fuera el caso, por parte de los contadores públicos. En el mismo sentido, se dio la orientación profesional que se conoció como orientación profesional número 2, que hoy ha sido actualizada en el mes de febrero de este año, sobre los efectos de la sentencia C530 sobre todos los conceptos emitidos y documentos emitidos hasta ese momento por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y sobre la funcionalidad de la Junta Central de Contadores a partir de esa sentencia C530. Después se emitió una orientación profesional número 3 que atacaba un sector sobre el cual nadie quería tener mayor compromiso, nadie mostraba mayor interés en términos de ejercicio profesional. Se trataba del ejercicio profesional en la propiedad horizontal. Y la gente dice, no, yo que voy a trabajar en una propiedad horizontal, eso es como una forma de subejercicio profesional. Sin embargo, en el Consejo Técnico se hicieron unas consideraciones que resultaron siendo supremamente importantes. En términos estadísticos de hoy, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene una estimación fundamentada en algunos trabajos exploratorios de campo de que en Colombia existen 1.365.000 organizaciones y que de esas 1.365.000 organizaciones de carácter económico, por supuesto, hay 165.000 entidades administradoras de propiedad horizontal, algo más del 10%. Entonces eso, a pesar de que parezca un mercado residual, termina siendo un mercado supremamente importante para el ejercicio profesional de los contadores. Pero había otras argumentaciones que todavía dejaban mayor preocupación. El 43% de las sanciones que establecía la Junta Central de Contadores a profesionales por negligencia y algunas veces por dolo en el ejercicio de la profesión estaba en ejercicio profesional en propiedad horizontal. Y más o menos el 48% de las consultas que el Consejo Técnico recibía para que se absolvieran problemas técnicos por parte de ciudadanos eran sobre el tema de propiedad horizontal. Entonces, a pesar de que eso se quisiera ver como una actividad marginal, como un mercado residual de los contadores públicos, su influencia en el trabajo de los órganos de dirección de la profesión y el nivel de ejercicio ilegal de la profesión o de ejercicio negligente de la profesión era tan supremamente elevado que valía la pena entrar a impartir una orientación alrededor de eso. Y muy importante,
alrededor del ejercicio de la revisoría fiscal en la propiedad horizontal, que muchos contadores dicen que las canjean por las cuotas de administración. Qué terrible, porque pueden hacerlo gratis, pero las responsabilidades no se descuentan. Las responsabilidades son las mismas. Hoy las orientaciones profesionales han dejado de identificarse por números, perdón. Entonces ya no estamos hablando de la 1, la 2, la 3, sino que ahora las orientaciones profesionales se identifican por un tema. Eso lo hicimos a fin de darle una flexibilidad, una dinámica a las orientaciones profesionales y eliminar un problemita que se estaba presentando, y es que un contador llegaba y cogía 3 orientaciones que se habían emitido sobre propiedad horizontal precisamente y escogía las argumentaciones que le convenían, porque en las 3 habían algunas argumentaciones distintas, lo cual es absolutamente válido porque en la construcción de doctrina hay una influencia sociológica de los grupos doctrinantes, que no siempre es la misma. Hoy las orientaciones no tienen números, se identifican simplemente por la temática. Una vez que se seleccionaba el tema, entonces se constituía un comité técnico en el Consejo. Ese comité técnico normalmente era integrado por 1 o 2 miembros del Consejo Técnico que se apoyaban en 1 o 2 asesores. Y ustedes dirán, 1 o 2 asesores. Sí, el Consejo Técnico trabaja con 4 asesores. Porque a pesar de que nosotros reconocemos que es un organismo de la mayor importancia, el Consejo Técnico tiene un presupuesto anual de 300 millones de pesos, que prácticamente alcanzan para cubrir los pasajes y viáticos de los consejeros que no habitamos en la ciudad de Bogotá. Aquí hemos estructurado un cambio que está empezando a tener una gran receptividad. Y es que de alguna manera el Consejo Técnico se determinó tercerizar a esos consejos técnicos, a esos comités técnicos, que van a elaborar la propuesta de orientación profesional. La primera oferta la hicimos durante el primer Congreso de Desarrollo Doctrinal Contable que celebramos en el pasado mes de mayo en Bogotá, y en este momento hemos logrado que 22 universidades hayan suscrito convenios con el Consejo Técnico para desarrollar dentro de sus actividades de investigación cualitativa los proyectos de orientación profesional. Se han integrado con reconocimiento dentro de la investigación cualitativa. Yo tengo que recordarles que el Consejo Técnico pertenece al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y al ser parte integral del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene la capacidad de reconocer investigadores, proyectos o grupos de investigación de la misma manera que lo hace Colciencias. En este momento tenemos 22 convenios. Yo voy a recordar algunos que a ustedes les pueden parecer interesantes. La Universidad Javeriana de Bogotá en este momento está en el proceso de legalización de un convenio para emitir una orientación profesional sobre el ejercicio de la auditoría financiera. La Universidad EAFID de la ciudad de Medellín ha suscrito un convenio para elaborar una orientación profesional sobre presentación de estados financieros. La Universidad Autónoma de Bucaramanga está adelantando el convenio para desarrollar una orientación sobre valoración de intangibles. Es decir,
en este campo ya la identificación temática ni siquiera es un monopolio del Consejo, sino que la identificación temática puede ser un problema de acuerdo con las instituciones que quieren participar de esa estructura, de esa nueva estructura del desarrollo doctrinal contable en Colombia. Y las puertas no están cerradas exclusivamente a las universidades. La disposición del Consejo Técnico es que en ese desarrollo doctrinal contable también pueden incorporarse, como de hecho de alguna manera han habido incorporaciones, por lo menos en elementos temáticos, por parte de organizaciones gremiales. Todo el componente tributario de la orientación de la revisoría fiscal, que ya casi abordamos, fue desarrollado por el presidente del Instituto Nacional de Contadores. Es una contribución del Instituto Nacional de Contadores, es decir, nuestra posición es absolutamente abierta en un proceso de socialización de una cultura profesional a partir del ejercicio doctrinal. Y eso desde luego está señalando lo apresurados que han sido algunos juicios que se han emitido en relación con la orientación profesional de la revisoría fiscal. El comité técnico elabora el proyecto de orientación y ese proyecto de orientación pasa a un estudio y ajuste por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y una vez desarrollado ese estudio y ajuste del proyecto se emite la orientación profesional. Y esa orientación profesional nunca más será considerada un documento terminado, nunca más va a ser considerada un documento definitivo, sino que siempre será considerada un documento de discusión pública. En la medida en que la profesión haga sus reuniones, evalúe las características de esos desarrollos doctrinales, identifique vacíos, identifique errores y le comunique esas cosas al Consejo Técnico, el Consejo Técnico va a realizar una actualización permanente de esas orientaciones profesionales. Es decir, son documentos dinámicos a diferencia de antiguos documentos estáticos que se estaban emitiendo. Aquí hay algunas cosas que desde luego yo voy a omitir, que es ya el proceso de metodología del desarrollo doctrinal. Creo que esta tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos grupos de profesores de áreas de investigación, porque esto es como más del resorte, la posibilidad de desarrollar ese tipo de convenios. Y planteada ese entorno del desarrollo doctrinal, entonces ahora sí vamos a abordar la temática de la revisoría fiscal. Lo que queremos con esa orientación de revisoría fiscal es sistematizar una información conceptual y regulativa sobre ese tipo de ejercicio profesional, sobre la base de la legislación colombiana, porque es que nosotros ejercemos es en Colombia. Mucha gente nos pregunta, pero ustedes ¿por qué no pusieron las normas de auditoría? Porque las normas de auditoría no están reconocidas por la legislación colombiana. Eso es así claro y sencillo. ¿En Colombia existe ejercicio de la auditoría? Sí. Y el Consejo Técnico va a emitir una orientación profesional sobre el ejercicio de la auditoría financiera. Pero esta no es una orientación sobre auditoría financiera, es una orientación sobre revisoría fiscal que está claramente regulada en la legislación colombiana. Se trata de aportar claridad, de llenar vacíos mediante un esfuerzo de investigación cualitativa que duró varios años.
Eso es otro asunto. Algunas personas dicen, no, es que Franco llegó allá a acabar con todo lo que se había hablado de revisoría fiscal. No, yo no llegué a acabar, llegué a terminar. Pero a terminar no en el sentido de destruir, sino en el sentido de llevar a un punto de expresión un proyecto que ya llevaba 2 años de desarrollo en el Consejo Técnico. ¿Sí? Esto es un proyecto que duró 3 años de un comprometido trabajo de investigación cualitativa fundamentado en metódicas hermenéuticas y a la luz de desarrollos contemporáneos de tecnología que permiten construir una guía para orientar el ejercicio profesional y la formación de los profesionales. Ese es el criterio con que se ha construido esa orientación profesional. Y voy a llegar a la última transparencia de la charla. Quedan muchas más. Es decir, una vez que yo logré hablar de esta, estamos listos. Tenemos problemas. La ausencia de una definición legal de la revisoría fiscal se ha convertido en un instrumento que ha permitido, o en una carencia que ha permitido, que cada quien defina la revisoría fiscal como quiere, que cada quien la interprete como quiere. Y nosotros tenemos que decir que históricamente la revisoría fiscal ha carecido de una definición de carácter legal. Hubo una intención de darle una definición legal a través de lo que se conoció como la disposición profesional número 7 o el pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico, que inicia diciendo que la revisoría fiscal es un órgano de vigilancia. Yo ahí sí tengo que decir, si la Corte Constitucional no hubiera derogado el pronunciamiento número 7, la profesión tenía que haberlo derogado. Porque es que esa pequeña definición de revisoría fiscal que se incorporaba allí era tremendamente grave para la profesión. Era la negación de la revisoría fiscal. El elemento vital de la revisoría fiscal es la independencia. No puede existir un revisor fiscal que no sea independiente. Y cuando se define la revisoría fiscal como un órgano de la administración, se le está negando la independencia. ¿De dónde salió esa definición de la revisoría fiscal como órgano de la administración? De la hermenéutica jurídica. En Colombia hay un selecto grupo de abogados supremamente exitosos en una forma de ejercicio profesional que es un ejercicio profesional relativo al manejo de procesos de responsabilidad profesional, de responsabilidad jurídica profesional. Los procesos judiciales que se desarrollan en Colombia alrededor de la responsabilidad legal de los contadores son gigantescos. Yo voy a hablar de uno solo sin identificar la víctima. Por supuesto, eso podría generarme problemas éticos. Pero sí quiero comentarles, el grupo, la Unión Empresarial Antioqueña, desde hace ya un poco más de 3 años, está desarrollando un proceso de responsabilidad civil contra su firma de revisoría fiscal por la suma de 56.000 millones de pesos.
porque el grupo considera que la firma fue negligente en el ejercicio de sus funciones y permitió, por esa negligencia, que en un banco se desarrollara un importantísimo jineteo de cartera. Las normas de auditoría han estado concentradas en el control del jineteo de tesorería. Aquí se inventaron la novedad del jineteo de cartera. Las pirámides son una forma de jineteo de cartera. Entonces los abogados han tenido que construir argumentaciones para poder actuar en esos procesos judiciales. Un abogado exitoso, un abogado brillante, sabe hacer dos cosas fundamentales: procedimiento y hermenéutica. Procedimiento para saber cuándo presentar recursos, cuándo presentar documentos, cuándo solicitar pruebas, cuándo aportar pruebas. Y hermenéutica para establecer el sentido de la norma. Y dentro de esas prácticas de los abogados, cuando se enfrentaron al problema de la revisoría fiscal, se dieron cuenta que en la legislación no había una definición. Tenga en cuenta que yo estoy diciendo que en la legislación no había una definición, porque vamos a ver que las cosas pueden tener definición o los elementos de la definición en otra parte. Entonces ellos aplicaron un método de hermenéutica jurídica que se llama la hermenéutica histórica. La hermenéutica histórica nos dice a nosotros que el sentido de una norma es el que determinan las condiciones históricas en las cuales fue emitida. Y entonces ellos hacen un rastreo de la legislación sobre revisoría fiscal y encuentran el origen legal de la revisoría fiscal en la Ley 58 de 1931, que empezaría a tener unos desarrollos funcionales importantes en la Ley 73 de 1935. Y entonces ellos dicen, bueno, entonces la revisoría fiscal surgió en Colombia en 1931. ¿Cuáles eran las prácticas administrativas que caracterizaban el desarrollo empresarial colombiano en ese momento? Y entonces se encontraron con que las prácticas administrativas que caracterizaban el desarrollo empresarial colombiano en ese momento era lo que ustedes han conocido muy detalladamente como la administración científica, la que desarrollaran los ingenieros Frederick Taylor y Fayol, el francés. Frederick Taylor explica los principios de la administración científica, división especializada del trabajo con base en la fábrica. Y Fayol lo hace en relación con la gerencia. Cuando uno coge el libro clásico de Henry Fayol, se encuentra de que eso no es más que un manual de funciones por dependencias. Ese es el texto de Fayol. Entonces Fayol lo que dice es, existe una teoría organicista de la empresa. La empresa está manejada por una cabeza que es polifuncional y que se llama gerencia. Y divide sus actividades de acuerdo al principio de especialización en unos órganos especializados de la administración. Y dice, los órganos especializados de la administración son producción, ventas, administración. Dentro de administración tienen un subórgano que se llama control y nos dice que esa función de control está orientada al logro de las previsiones. Previsión era la palabra que Fayol utilizaba para definir objetivo. Peter Drucker la puso objetivo y ahora es el gurú de la administración.
sobre la misma teoría. Es que a veces los cambios de los términos se vuelven importantes, ¿no? Antes uno hablaba de hacer y le pagaban barato, ahora dice outsourcing y pagan mejor, ¿no? La importancia de las palabras, instrumentos de los mercados. Continuaba Fayol diciendo, está el órgano de finanzas y está el órgano de contabilidad. Para Fayol era claro que las finanzas hacían relación a la gestión de los recursos y la contabilidad al manejo de la información, que son dos cosas distintas. Y está el órgano de vigilancia. Y entonces, en los términos de Fayol, Fayol dice, la función de la vigilancia, del órgano de vigilancia, es la función del perro guardián que debe vigilar y proteger las personas y los bienes de la empresa. Lo dice Fayol. Cuando yo cojo el texto de Fayol, las funciones específicas dadas al órgano de vigilancia y al subórgano de control en ese texto de Fayol, y las comparo con el artículo 207 del Código de Comercio, son las mismas. Y entonces los abogados llegaron rapidito a la conclusión, el método histórico nos dice que la revisoría fiscal es un órgano. Pero observen ustedes que en el texto de Fayol, la función de vigilancia y la función de control eran parte integrante de la administración. Y que en nuestro Código de Comercio nosotros reivindicamos la independencia de la revisoría fiscal frente a la administración, es su carácter fundamental. Y desde luego a mí esa duda me hizo estudiar muchos años. Yo fui y me encerré días en el Archivo Histórico de Medellín y empecé a estudiar unas lecturas que son más aburridoras que leer un directorio telefónico. Estatutos empresariales. Me encontré que en el año de 1869 se constituyó tal vez la primera empresa multinacional en Colombia que tenía como objetivo promover negocios en América Latina. Y que en esa empresa había un señor que se llamaba procurador fiscal, que tenía exactamente las mismas funciones del revisor fiscal. Me fui a los estatutos de la minería El Zancudo, y en los estatutos de la minería El Zancudo me encontré que había un señor que se llamaba interventor y que tenía las mismas funciones que hoy tienen los revisores fiscales. En el Banco de Medellín y el Banco de Salamina encontré la figura del inspector con las mismas funciones. Si yo fuera paisa, diría que ese Henry había sido un vivo que plagió a los empresarios antioqueños, porque el libro de Henry se publicó en 1917 y yo estoy hablando de estatutos empresariales del siglo XIX. Pero yo creo que no, que Henry Fayol no hizo eso. Creo que nunca conoció las empresas antioqueñas, pero lo que sí era cierto era que estaba bebiendo de las mismas fuentes históricas y teóricas del control. Estaba bebiendo de las mismas fuentes teóricas del control de fiscalización, que es un sistema de vigilancia. Vigilar es de vigilia, permanecer al pie, no es ir de vez en cuando. No son visitas preliminares y finales. Vigilar es estar al pie
La revisoría fiscal es permanente. Y es independiente de la administración. En el texto de Fayol hay unas fallitas frente a lo que hoy podría uno mirar como el sistema de poder de una organización empresarial. En el texto de Fayol no se habla de los dueños. Para él la empresa empieza en la gerencia. Y no, la empresa empieza en los dueños, en el capital. Y al pie del capital tiene otro socio que no aporta, pero siempre se queda con mucho, que es el Estado. Y por eso cuando sale la revisoría fiscal en Colombia, en la legislación, que tampoco es cierto que la primera vez que se haya hablado de revisoría fiscal en la legislación haya sido en el año 31, lo fue en el año 83 en la creación del Banco del Estado. Ahí está el funcionario revisor fiscal con las funciones de los revisores fiscales. Ya las funciones de los revisores fiscales tienen un surgimiento absolutamente diferenciado con las funciones de los auditores, porque los auditores se estructuraron. La auditoría es hija legítima de la sociedad capitalista. Los auditores se establecieron para proteger los intereses del capital. Cuando en Colombia se legisla, en el año 35 se le dan funciones a los revisores fiscales, no se le dan funciones a los revisores fiscales simplemente en interés del capital, sino que además se incorporan todos los elementos del financiamiento, los proveedores, los prestamistas, los inversionistas directos y los socios, indirectos y los socios, además del Estado. Y ahí nosotros vemos que funcionalmente también se van estableciendo una serie de diferencias sustanciales. Y con la evolución del derecho a los revisores fiscales les fueron dando nuevas funciones. La protección de los intereses de los trabajadores, la protección de los intereses de los consumidores y los derechos de cuarta generación relacionados con la calidad ambiental. Poco a poco, el revisor fiscal va siendo un agente de control que cumple funciones de protección de los intereses de todos los agentes sociales que participan de la vida de las organizaciones. ¿Cuáles son esos agentes sociales? El capital, la administración, el trabajo, los clientes, los consumidores, los prestamistas, los acreedores, los socios, el Estado, la competencia y la sociedad. El revisor fiscal entra a las empresas de manera absolutamente independiente a ellas. Sus funciones no son determinadas por los contratos de prestación de servicios o los contratos laborales, sino que sus funciones son establecidas por la ley, por el Estado, como representante de la sociedad. No son contractuales las funciones de los revisores fiscales. Y el revisor fiscal, a través de esas funciones, tiene la misión dentro de la institución de garantizar que todas las decisiones que se tomen en la empresa generen la máxima satisfacción posible de los intereses de todos esos agentes sociales. Que las decisiones de la empresa no deben tener sesgos de protección del interés del capital en contra de la protección del interés del trabajo, ni en contra del interés
de los prestamistas. No, el revisor fiscal tiene que cuidar los intereses de todos los agentes sociales. Y todos esos agentes sociales participan de una manera directa o indirecta en la toma de decisiones en la organización. El revisor fiscal entonces se tipifica como alguien independiente de la administración porque a través de su actividad tiene que evitar que hayan discriminaciones o privilegios frente a cada uno de esos agentes que interactúan en la vida de la organización. De alguna manera el revisor fiscal se constituye en un regulador de las relaciones sociales entre todos esos agentes sociales que participan de la vida empresarial. Y cuando yo consulto en los textos de ciencia política cuál es la denominación que puedo darle a aquello que regula relaciones sociales, la ciencia política me lo define de una manera muy clara. Los reguladores de relaciones sociales son instituciones sociales. Entonces, mire, ya llegamos al primer renglón de la definición. La revisoría fiscal es una institución y es una institución de origen legal, creada por la legislación, de carácter profesional. Aquí es donde empiezan a surgir otra vez una serie de contradicciones, porque hay conceptos que señalan, y si hiciéramos estudios de campo seguramente lo comprobaríamos, que hoy la revisoría fiscal no es una actividad de carácter profesional. Sí hay unas normas legales que nos dicen que para ser revisor fiscal hay que ser contador público y no estar inmerso en algunas condiciones de inhabilidad o incompatibilidad. Pero, como se trata es del ejercicio de la revisoría fiscal, lo que uno encuentra en el ejercicio de la revisoría fiscal es tremendamente preocupante. Cuando participábamos de un comité que convocó el gobierno en la década del 90 para elaborar un proyecto de estatuto de revisoría fiscal, conocimos muchos casos supremamente interesantes. Fueron 5 años de un trabajo muy intenso que para mí fue una verdadera maestría en el tema. Encontrábamos un revisor fiscal que tenía 75 revisorías fiscales y no violaba la ley porque no eran sociedades por acciones. 75. ¿Quién hacía el trabajo? Los auxiliares. ¿Eso es definir un ejercicio como actividad profesional? No. Hay que el que está haciendo el trabajo es otro. Y nosotros sí queremos reivindicar de una manera bien clara y precisa que la revisoría fiscal es una actividad de carácter profesional, a la cual le corresponde por ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un contador público. Ojo, de un contador público. Y aquí también hay que empezar a hacer aclaraciones que se derivan de múltiples discusiones. En un debate en Bogotá nos decían algunos prominentes profesionales, los revisores fiscales no estamos capacitados, los contadores públicos no estamos capacitados para realizar todas las funciones que están en la orientación. En el mundo, los contadores estamos dedicados es al control de la contabilidad. Bueno, a mí me da mucha pena, yo tengo criterios totalmente distintos. Yo creo que los contadores no son controladores de contabilidad y que la revisoría fiscal no es un instrumento, no es una institución de control contable, es una institución de control integral. Sus funciones son mucho más amplias que lo contable.
Pero es que además hay una cosa que para nosotros sí tiene que ser clara. En Colombia el Estado optó por establecer una concepción de control empresarial que se llama fiscalización. Y dijo el Estado, a mí me parece que los más capacitados para cumplir con esas funciones de control empresarial son los contadores, antes de ser contadores públicos, ¿no? Todavía juramentados. El Estado creyó que éramos los que estábamos mejor dotados para cumplir con la función. Pero ciertamente uno podría decir la revisoría fiscal no es ni mucho menos en términos conceptuales, filosóficos, un elemento funcional de la revisoría fiscal. No, la ley lo creó fue como un instrumento de control empresarial. Y consideró que nosotros éramos los más calificados. Y claro, en nosotros está demostrar si sí somos los más capacitados. Que dicen, no, es que para cumplir con todas esas funciones uno necesita ser Superman o Dios para tener el don de la ubicuidad, ¿no? Pues yo no sé, la mayoría de ustedes no entenderán lo que voy a decir, pero a mí a veces me gusta decirlo así un poco afectivamente, con las letras de una canción de Leonardo Fabio, ¿no? No ser Dios y cuidarlos. Nosotros tenemos que cumplir nuestras funciones, eso no es un problema de que yo quiera o es que en el mundo no se hace, es que nosotros no vivimos allá, vivimos aquí y aquí la ley dice tienen que hacer esto. Claro, si yo estoy pensando, por ejemplo, en hacer un examen de todas las transacciones y lo estoy pensando con las técnicas de la revisión documental, pues estoy muerto, necesito 6 brigadas cívico-militares a la semana para poder hacer esa revisión documental en una empresa de algún tamaño considerable. Pero por Dios, no vivimos en la sociedad de la informática. Yo mismo he participado en desarrollos de software, de fiscalización, donde uno apoyado inclusive en herramientas muy elementales, Access, Excel. Claro, para eso es necesario saber que Excel no es una sumadora, ni siquiera una multisuma, que Excel es una herramienta supremamente poderosa. Y uno en un programa de Excel le monta 15 transacciones, 15 filtros, y importa un movimiento de 200.000 registros y Excel se los revisa en 20 minutos. ¿Cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Pero yo no lo puedo pensar con la mentalidad de la auditoría. Miren, alguna vez hubo una cadena de autoservicios que contrató con una firma estadounidense un modelo de determinación de precios. Para ese tipo de negocios es importantísimo el modelo de determinación de precios. Y es importantísimo el modelo de determinación de precios porque ellos trabajan con unos márgenes muy pequeños y su gran negocio es la rotación, el volumen. Y ellos estaban sorprendidos que hacían todos los meses la evaluación de su estado de resultados y nunca les cuadraba con el modelo de determinación de precios. Contrataron 3 auditorías financieras. Y la conclusión de las 3 auditorías fue: la información es razonable,
terrible palabrita esa, que cuando uno dice razonable no dice nada. La información es razonable. Háganle efectivas las pólizas al que les hizo el modelo de precios. Yo estaba impartiendo mis clases de fiscalización estratégica en una universidad y uno de mis alumnos trabajaba con la vicepresidencia financiera de esa cadena y le sugirió al jefe que me llamara. Yo fui, llegué a las 8 de la mañana, a las 8:30 tenía contrato y a las 10 tenía informe. ¿Qué hice yo? Cogí un software elemental, nosotros lo llamamos La Araña. Es un software donde uno captura el movimiento y el software le va mostrando de cada cuenta cuáles son las contrapartidas de los registros débito y cuáles son las contrapartidas de los registros crédito. Y nosotros a partir del plan de cuentas le damos instrucciones para que nos identifiquen registros indeseables. Así, rapidito. Contrapartida de deudores, costo de ventas. La auditoría nunca lo encontró. Nosotros aplicamos ese programita y en menos de 5 minutos lo teníamos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pedimos los soportes documentales de ese tipo de transacciones. Los movimientos eran pagos en efectivo, eran recaudos en efectivo, que sencillamente por un acuerdo interno de trabajadores cogían el dinero y en lugar de incorporarlo a la caja lo privatizaban. ¿Y quién iba a encontrar eso haciendo confirmación de saldos de deudores? Es que la auditoría es para otra cosa, la fiscalización se analiza las transacciones. Y existen herramientas de bajos requerimientos tecnológicos y altísima efectividad que pueden desarrollar esas funciones sin ningún tipo de complejidad. Es que ¿cómo vamos a hacer nosotros control de calidad? Nosotros no somos químicos, físicos, ingenieros de producción. Pero por Dios, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de simplificación de la complejidad a través de la construcción de representaciones. Si llega un científico y dice, me inventé el sueño de la humanidad, el elixir de la eterna juventud, y entonces convoca a una reunión de empresarios, de emprendedores de Cali, no le caben en este auditorio. Y el tipo va y les explica, miren, 3 micras de A, 6 micras de B, a una temperatura Celsius de 110 y luego una disminución a -8 Fahrenheit, y les hace toda la presentación y todo el mundo lo aplaude y dice, uy, ese tipo sí sabe. Porque no le entienden, ¿no? Y entonces el tipo, a lo que vino, dice, no, mire, entonces yo necesito que ustedes pongan platica y vamos a explotar este negocio todos. Yo pongo mi sabiduría y ustedes ponen la platica. Y entonces la gente dice, no, yo mi plata ahí no la meto. Más fácil la meto en una pirámide. Pero aquí no, porque yo eso no lo entiendo. La gente no cree en lo que no entiende. Pero si el inventor es más hábil, se busca un contador. Y le dice, vaya, explíquemele ese problema a ellos. Y entonces el contador llega aquí y les dice, mire, eso es muy fácil. Ustedes le meten a esto 10 de materia prima, 15 de mano de obra, 55 de publicidad,
porque así son las proporciones en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces nosotros vendemos eso a 200, nos queda 120 por unidad y nuestras ventas anuales pueden ser de 10 millones de unidades. Y ustedes se lo van a ganar con una inversión de tanto. Todo el mundo saca la plata. ¿Cuál es la diferencia del mensaje? Que el mensaje simplificó la complejidad. Eso es la contabilidad, un proceso de simplificación de la complejidad. Entonces, que no podemos hacer control de calidad. ¿Y acaso es que un estado de costo de producción y venta no me tiene toda la información sobre los componentes y el proceso? ¿O es que no sabemos contabilidad? Y si no sabemos contabilidad, pues ahí sí tienen razón en la discusión, no somos capaces con la revisoría fiscal. Cuando nosotros presentamos un balance, estamos presentando una representación de una red compleja de relaciones sociales, que es la empresa, porque la empresa es más un escenario de conflictos que un todo armónico que interactúa para lograr objetivos. Estamos mostrando cosas supremamente complejas. Todo lo que se hace en una empresa se representa a través de la contabilidad. Su estructura, sus procesos de trabajo, sus recursos, sus procesos productivos, todo se representa a través de la contabilidad. Entonces, ¿cómo que no vamos a poder controlar a través de la contabilidad porque nos parezcan raras ciertas cosas? Y entonces le contestan a uno, ¿y yo qué voy a saber de medio ambiente? ¿Cómo voy a controlar yo que la empresa cumpla con las normas ambientales? Ah, pues eso tiene que cumplirlo hasta un auditor, cuyas funciones son más restringidas. Porque es que resulta que cuando una empresa no cumple con el ordenamiento legal, está generando algo que la contabilidad llama contingencias. Y si las contingencias no están en los estados financieros no son fidedignos. A lo mejor razonable sí, ¿no? Porque como razonable eso es muy genérico. Ahí cabe, razonable puede ser casi cierto o mentira. Ahí nadie dice que eso es verdad, dice que es razonable. Y razonable es un caucho, más o menos cierto, más o menos. Entonces, claro que nosotros, si entendemos la naturaleza de la contabilidad, podemos desarrollar nuestra actividad de fiscalización. Yo les quiero comentar que hace 2 meses en el Consejo Técnico se iniciaron las investigaciones para emitir una orientación profesional sobre la naturaleza de la contabilidad. Porque definitivamente es indispensable aclararle más al empresariado que a los profesionales contables de que la contabilidad no es sencillamente un proceso de teneduría de libros, sino que la contabilidad es un sistema de simplificación de la complejidad. ¿Cómo les serviría a los empresarios poder entender eso para utilizar la contabilidad con fines administrativos y no con fines fiscales o forenses? Somos una actividad fundamentada en el interés público. Defendemos a todos los agentes sociales y realizamos funciones integrales de vigilancia. Funciones integrales de vigilancia.
¿Qué quiere decir eso de funciones integrales de vigilancia? ¿Se es integral por la oportunidad del control o se es integral por la cobertura del control? La oportunidad del control está determinada por el momento en que se hace. Momento en que se hace el control. En las teorías clásicas de la fiscalización hablábamos de control previo, perceptivo y posterior. Antes de las transacciones, durante las transacciones y después de las transacciones. Y entonces cuando hoy uno habla de control integral, en esa perspectiva de oportunidad, dice, no, está loco. Eso es un control espejo. A cada acto de la administración, un acto de control, eso no se puede hacer. Porque hoy las empresas son muy grandes, realizan millones de transacciones y muchas de esas transacciones ni siquiera producen soportes físicos. Muchas de esas transacciones están con soportes en registros magnéticos. No las vemos en un papel. Y si uno piensa así, pues definitivamente la fiscalización, nada que hacer. No, pero es que las teorías evolucionan. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías contemporáneas de la fiscalización? Las teorías contemporáneas de la fiscalización hoy nos dicen, mire, el evento crítico para la clasificación del control no es la transacción. El evento crítico es el proceso administrativo. El control es integral porque se realiza sobre la planeación, sobre la gestión y sobre los resultados. Control sobre la planeación es previo y tiene por objetivo garantizar la viabilidad de las empresas. El control sobre la gestión busca promover, coadyuvar a la productividad. Y el control de resultados se orienta a la transparencia de la información y la equidad de la gestión en los términos de modernos estándares internacionales sobre responsabilidad social corporativa, que eso sí hablamos muy poco aquí. Y hay unos estándares internacionales de responsabilidad social corporativa. Y a la gente, los empresarios cuando entienden eso, ¿cómo les gusta la revisoría fiscal? Yo en alguna oportunidad creo que esto no es violación de mis normas éticas. No creímos en eso. Objetamos las declaraciones tributarias manifestando que las entidades en Colombia pagaban su impuesto sobre la renta, sobre las rentas de fuente nacional y las de fuente extranjera, y que las transferencias y las sobretasas no estaban definidas en el estatuto tributario ni como rentas de fuente nacional ni de fuente extranjera. E impartimos instrucciones a la junta directiva. Les dijimos, promuevan un proyecto de reforma tributaria donde esto que estamos haciendo por la vía interpretativa lo metan en la ley. El actual artículo 53 del Estatuto Tributario es de mi puño y letra. Salió de una instrucción de la revisoría fiscal para darle viabilidad financiera a una empresa. Eso sí le gusta a los empresarios. A los empresarios lo que les molesta terriblemente es que un revisor fiscal vaya y le diga la información es razonable. Porque es que eso no genera ningún valor. No ayuda al desarrollo organizacional.
El control tiene valor realmente en la medida en que se convierta en una palanca de productividad y en una palanca de competitividad. De resto no tiene ningún sentido. Y el gran problema de la auditoría financiera es que solamente tiene el objetivo de generar confianza sobre las afirmaciones contenidas en los estados financieros y no sobre el funcionamiento de las organizaciones, en un concepto de carácter muchísimo más general. Cuando uno se pone a mirar las funciones de los revisores fiscales, bueno, en primer lugar se lleva sorpresas, ¿no? Porque eso hay funciones por todas partes. La gente dice, voy a estudiar revisoría fiscal 203 a 217 del Código de Comercio. El inventario que nosotros levantamos es de 465 normas sobre revisoría fiscal. Las que más abundan son las de sanciones. Es lo que más tenemos, la promesa de sanciones. El ejercicio de la revisoría fiscal es un ejercicio de alto riesgo. Cuando nosotros leemos simplemente las que hay en el Código de Comercio, quedamos totalmente sorprendidos del nivel de funciones de los revisores fiscales, que no se parecen a la auditoría. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, las funciones relativas a la protección de los valores sociales, eso es carnudo, porque valores sociales es más que activos, mucho más que activos. Tiene que ver mucho, y en eso me parece que las interpretaciones situadas en nuestra edad son supremamente importantes, tienen que ver mucho con los problemas de intangibles, de competitividad, de curvas de experiencia, más que con los simples activos. Y desde luego que por eso el Consejo Técnico seguimos considerando que es incorrecto que los contadores públicos terminen su carrera y puedan ser revisores fiscales, que deberían tener más requerimientos de formación, más requerimientos de experiencia, porque esa es una función supremamente delicada, que termina en una cosa, en informes. Es de lo último que voy a hablar para no agotarlos demasiado, o por lo menos en esta primera sección. Informes. Actualmente estamos realizando un debate supremamente fuerte con las superintendencias de sociedades y financieras, porque las superintendencias de sociedades y financieras están modificando al Código de Comercio a través de una circular, porque los informes, el informe de que hablan estas circulares de estas superintendencias es un informe de auditoría, sobre el cual, entre otras cosas, las propias superintendencias se habían pronunciado en el año 1989 diciendo que ese informe de auditoría no era adecuado para informar las actividades de revisoría fiscal. Los informes de los revisores fiscales son por lo menos de 4 tipos. No estoy diciendo que son 4 informes, estoy diciendo que son 4 tipos de informes. ¿Cuáles son esos tipos de informes? Las instrucciones. ¿Eso no lo inventamos? No. Ahí está el Código de Comercio, impartir instrucciones para proteger los activos, para que la contabilidad se lleve regularmente. Impartir instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Una instrucción es una enseñanza que tiene que hacer el revisor fiscal para que la administración oriente, ilumine sus decisiones para corregir irregularidades o errores.
Y claro, me van a decir, pero eso es ser coadministrador. Por Dios, la revisoría fiscal es coadministrativa. Pues eso puede soñarnos a escándalo en el marco de la auditoría. Pero es que la revisoría fiscal es coadministrativa, es que la ley es clara y precisa. Usted, revisor fiscal, debe impartir instrucciones para que se corrijan los errores e irregularidades. ¿Qué hace un revisor fiscal cuando imparte instrucciones? Influye la administración, influye la toma de decisiones, y eso es coadministrar. Lo que no puede ser el revisor fiscal es administrador, porque es que hay partes donde se volvió administrador, ¿no? Inclusive todavía hay por ahí unas normas vivas donde determinadas agencias del gobierno le dicen a los revisores fiscales que tienen que firmar los cheques. Firmar los cheques no es coadministrar, es administrar. Y al revisor fiscal le está prohibido administrar. Pero le es obligatorio coadministrar. Influir las decisiones a través de las instrucciones. Esas instrucciones pueden ser eventuales, pueden ser periódicas, pueden ser N. Segundo informe, denuncias. El revisor fiscal tiene la obligatoriedad de denunciar determinadas situaciones. Algunas denuncias tendrán carácter interno cuando él imparte instrucciones a determinados funcionarios para que corrijan alguna irregularidad y ellos hacen caso omiso de esas instrucciones, entonces podrá hacer denuncias a niveles superiores de la administración, incluida la máxima posibilidad en ese medio que es convocar a la asamblea para hacer ese tipo de denuncias. Pero en la comisión de delito, no por revisor fiscal, sino por ciudadano, está obligado a hacer las denuncias ante las autoridades. Y hay otro tipo de denuncias que son administrativas, que deben ser entendidas dentro del deber de colaboración con las autoridades, como por ejemplo cuando las empresas incurren en causales de disolución, en causales de intervención, control o toma de posesión o de cancelación de licencias. Y me podrán decir que el decreto 2150 eliminó las licencias. Yo no conozco ninguna institución financiera que no funcione con base en una licencia. Inclusive las no sé cuántas que han cerrado estos días, una de las causas fundamentales es desarrollar actividad financiera sin licencia, ¿sí? Captación de recursos sin licencia. Están las atestaciones. Una atestación es un testimonio bajo la gravedad del juramento. Es cuando el revisor fiscal declara ante algún requerimiento, por ejemplo, de autoridades tributarias o de supervisión, la veracidad y legalidad de determinado asunto. Las atestaciones, por ejemplo, se presentan cuando los revisores fiscales firman declaraciones tributarias. En Colombia no hay dictamen fiscal. Lo que hace el revisor fiscal cuando firma declaraciones tributarias es una atestación que tiene un sentido claramente establecido en la ley y que muchos contadores se han dejado sancionar porque no saben el sentido de esa atestación. El estatuto tributario les dice, la firma del contador público en la declaración tributaria quiere decir que el contribuyente lleva contabilidad, que su contabilidad la lleva de acuerdo con la ley, que en la contabilidad incorpora todas las transacciones y que sobre todo los pagos se realizaron las retenciones establecidas en las normas legales. Pero el revisor fiscal no está diciendo que la declaración está bien hecha, que están bien liquidados los impuestos. Eso no lo está diciendo. Y además de las atestaciones,
tenemos los dictámenes. Y esos dictámenes merecen una pequeña explicación. Nosotros en Colombia tenemos una constitución que se caracteriza por tener un nivel supremamente amplio del reconocimiento de derechos civiles, políticos. Y nuestro ejercicio profesional está muy ligado a eso. Los libros de contabilidad, o digámoslo mejor, con una palabra mucho más de mayor cobertura, la contabilidad está protegida por el derecho a la intimidad. La contabilidad no es de dominio público. Eso no es para que cualquiera la vaya a conocer. Ni siquiera los socios, cuando eso no está pactado estatutariamente. Una de las formas de reconocimiento del derecho a la intimidad en la contabilidad está determinada por una obligación mínima que se le establece a los administradores de permitir que se haga inspección de libros y papeles cuando se van a hacer asambleas que vayan a considerar estados financieros. La contabilidad está protegida por el derecho a la intimidad. Y los estados financieros están protegidos por el derecho a la información. Pero nosotros hemos cometido un error grandísimo en términos interpretativos cuando hablamos de dictámenes. El artículo 208 del Código de Comercio nos habla del dictamen sobre estados financieros. Como los estados financieros están protegidos por el derecho a la información, cualquier persona puede conocerlos, por eso existe la obligatoriedad de depositarlos en las cámaras de comercio y la obligación de las cámaras de comercio de publicarlos, entregárselos a cualquier ciudadano con el simple requisito de que pague el valor de las copias. Ese dictamen sobre estados financieros queda en el universo del derecho a la información. Pero por hacer aparentes economías, no se puede seguir induciendo como indució el Consejo Técnico con el pronunciamiento número 7 o como está induciendo a los contadores públicos, las superintendencias con su actual circular, a que los contadores cometan delitos por violación de derechos. Porque es que el artículo 209, que hablan de lo que los modelos de auditoría llaman el párrafo administrativo del dictamen, el dictamen establecido en el artículo 209 del Código de Comercio está protegido por el derecho a la intimidad. El texto es claro. El texto nos dice, el revisor fiscal deberá informar a la asamblea de socios o a la asamblea de accionistas o junta de socios estos y estos y estos elementos: control interno, cumplimiento estatutario. El código es claro en establecer unas restricciones para la circulación de ese dictamen del revisor fiscal, que no es parte del dictamen a estados financieros, es un dictamen sobre la gestión. Hacer público ese dictamen puede inclusive conducirnos a incurrir en conductas de terrorismo económico. Consideren ustedes, uno dictaminando el balance de un banco y diciendo, eso no tiene control interno. ¿Quién le vuelve a consignar? ¿Y quién no va al otro día por la plata? No, esos son documentos de circulación restringida.
En Colombia es obligatorio dictaminar el control interno. Pero el dictamen sobre ese control interno tiene carácter privado, tiene restricciones de circulación, está protegido por el derecho a la intimidad, es una información que exclusivamente debe dirigirse a los socios y no al público en general. Entonces yo quiero sencillamente concluir diciéndoles que los revisores fiscales no trabajan para producir un informe, sino trabajan para producir informes. Que los revisores fiscales tienen que tener mucho cuidado porque su función es una función de alto riesgo social, como lo han declarado en múltiples oportunidades las Cortes en Colombia, y no puede equivocarse en términos del cumplimiento de sus obligaciones de información, pero tampoco de sus obligaciones de reserva, de confidencialidad. Que esta orientación lo que ha querido fundamentalmente es clarificar cómo es que se ha movido el modelo de fiscalización. Puntualizar que la revisoría fiscal es un modelo de fiscalización, que por lo tanto no es como muchos profesionales con un poco de chauvinismo dicen de que la revisoría fiscal no existe sino en Colombia. Quizás con ese nombre no exista sino en Colombia. Ese nombre no exista sino en Colombia. Pero el modelo de fiscalización es un modelo internacional. ¿O qué son los consejos conciliares en Italia? ¿Qué son las comisarías en la mayoría de los países latinoamericanos? ¿Qué es la sindicatura en la Argentina? Sino modelos de fiscalización. No tenemos un modelo provinciano, local, manejamos un modelo de fiscalización que es un modelo internacional, que ha desarrollado sus propias lógicas, sus propias técnicas, y que tiene una gran paradoja. Las crisis mundiales de la confianza poco a poco ha ido induciendo a los gobiernos de los países más poderosos de la Tierra a iniciar un proceso de involución de los modelos de auditoría a los modelos de fiscalización. Es importantísimo, desde luego la auditoría es una forma de ejercicio profesional distinta a la fiscalización, y el Consejo Técnico, reconociendo que esa es otra modalidad de ejercicio profesional, igualmente está trabajando en la emisión de una orientación sobre el ejercicio profesional de la auditoría financiera. Muchas gracias.